Están aquí para compartir un rato del programa Gabriel de Bedia, que es el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social. Vos sos el acostado por Macri, digamos. Algunos así lo entienden. Uno de los, sí. Por investigar, entre otras cosas, a IEXA y otras 50 empresas. Y Enrique Arias Gibert, es francés, ¿no? Sí. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, o sea, uno de los mafiosos que denunció Macri. Muchas gracias por estar. Gracias. Tenemos este informe para después estar con ustedes. El avance sobre la justicia laboral. El gobierno, recordamos, hizo un pedido de juicio político ante los jueces que avalaron esta paritaria, ante los jueces laborales que avalaron la paritaria, que estaba en una suba del 23.5%, contrariando, claro, un número mayor al 20%, cerca del 18%, en verdad, que pretendía, ¿no? El macrismo busca traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, ha hecho mucho daño a la Argentina. Lo que buscan es debilitar al fuero y así lograr reducir los costos a la hora de despedir trabajadores. Retoma la ofensiva contra la justicia laboral. Además del intento de traspaso, el gobierno nacional denunció a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino en medio de la disputa por la paritaria bancaria. Porque es insólito que por hacer el trabajo que les corresponde, que es ejercer justicia defendiendo a los más débiles, que siempre son los trabajadores, el gobierno la emprenda contra dos jueces que los quiere mostrar como trofeos de guerra. Dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra. El ajuste en la seguridad social. Acaban de sacar los subsidios para discapacidad. Increíble, chicos. Y hay políticos que lo justifican diciendo que eso solamente pasa en países que tuvieron 2 guerras mundiales. Tipos que van a ser candidatos a diputados y que juegan de panelistas en los programas y se hacen los políticos. Increíble. El escándalo de esta semana en torno al recorte de las pensiones a las personas con discapacidad puso en agenda el ajuste al sistema de seguridad social que está implementando el macrismo. Porque se piden más requisitos. ¿Qué otro requisito se puede pedir para una persona que tiene el derecho a que se le asigne una pensión? No tuvo la misma repercusión, pero hace una semana el director ejecutivo de la ANSES dispuso el cierre de la UFICES, una fiscalía especializada a cargo del fiscal Gabriel de Bedia. La unidad lleva adelante distintos trámites judiciales contra el vaciamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Además, denunció a IEXA, la empresa del primo de Mauricio Macri, y a otras 50 empresas por apropiación indebida de los aportes descontados a los trabajadores. Y si nadie investiga... Luis Blaquier, el apellido Blaquier, los Ledesma, ¿te acordás? La gente que... donde desaparecían los obreros, digo, ¿te acordás? La dictadura. Bueno, este señor es director del Grupo Clarín, se sienta al lado de Mañeto. Este señor va a administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El objetivo del macrismo es que las empresas recuperen las acciones que quedaron en el fondo luego de la estatización de las AFJP y que le permitió al Estado controlar qué hacían las grandes firmas con sus mercados y sus ganancias monumentales. Pero además, el vaciamiento de la ANSES busca reducir el famoso costo laboral y para financiar esa rebaja impositiva a favor de los empresarios, hasta son capaces de subir la edad jubilatoria. Te lo cuenta el propio ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni. Vamos inevitablemente a un aumento de la edad jubilatoria. No, el mundo entero, la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la mente en forma. Después, lo otro es un tema que no tengo que resolver yo. No, pero ¿usted qué cree? ¿Que yo lo que creo se aumentará la edad? Yo lo que creo es que la gente hoy en día tiene muchos años de vida saludable por delante. Las 10:59, reitero, están aquí Gabriel de Bedia hablando de seguridad social, el fiscal federal a cargo de la unidad que disolvió el macrismo.
como lo decía Coqui en este clip de resumen con recortes de la semana, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Y reitero, está también Enrique Arias Gibert, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Les recuerdo que Gibert, a través del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, quedó afectado por un pedido de juicio político contra él y su colega Graciela Marino, por parte del Consejo de la Magistratura. Esto fue por el fallo en favor de la paritaria bancaria. Lo que son las casualidades, la portada del suplemento de Economía de La Nación de hoy está dedicada centralmente a la ola de juicios que colapsa a los tribunales laborales, lo cual ni siquiera es cierto, según me decía recién Gibert fuera de micrófono, si uno toma lo que está pasando en mesa de entrada. Pero hablamos de esto después del info. Escucha, Marca. Jugá con las certezas y las dudas. Aquí Arias Gibert, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, reitero, pesa un pedido de juicio político sobre él por haber fallado en favor de la paritaria bancaria. ¿Usted se siente impotente frente a lo que, pregunta subordinada, es una ofensiva generalizada del gobierno contra el fuero laboral? Para sentirse impotente, lo mejor es sentirse antes omnipotente. Como jamás fui omnipotente, sé que todas son limitaciones, son temas con los cuales hay que luchar, y eso forma parte de la vida. ¿Pero lo esperaba esto? Es decir, hay algo que es muy claro, y es que a mí lo que más me preocupa es la utilización cualinquista del lenguaje. Esto es, se mezclan todos los conceptos y uno sabe que hay cosas que le molestan cuando el bloque de poder real tiene intereses claros. No es casual, por ejemplo, que entre dos de los jueces de Cámara, que se le ha pedido vivir enjuiciamiento, sí, está el doctor Luis Raffagelli y yo, que somos justamente los dos firmantes del fallo de Ingenieros con Techint en el que condenábamos como accidente de trabajo. El supuesto Ingenieros contra Techint, en el que se condenó a la empresa Techint por la desaparición de un trabajador, el señor Ingenieros, en Campana en 1976, estableciendo que, si es imprescriptible la acción penal, las consecuencias de ese delito que no cesa son consecuencias que también deben ser resarcidas en el ámbito de la reparación. Porque si no, lo que vamos a hacer va a ser buscar de poner en la cárcel a los ejecutores y no a quienes permitieron que ese genocidio sucediera. De Bedia, vos eras el fiscal a cargo de la UFICES. ¿Lo relacionás directamente con que habías denunciado a la empresa del primo del presidente? Primero, Eduardo, te cuento un tema. La UFICES, la ANSES, pretendió desfinanciarlo, pero el cierre no va a suceder, importante esto, porque la UFICES depende del Ministerio Público de la Nación. Y la Procuradora General de la Nación, a pesar de esta situación de hasta ahora de desfinanciamiento, tiene la fuerte convicción y voluntad que sigamos investigando delitos de la seguridad social. El tema es que había un convenio del año 2002, que lo rescindía, claro, por el cual al rescindir, aunque haya una pretensión de cierre, hay y una voluntad clara y una clara voluntad de financiamiento, la procuradora sí o sí va a seguir con la unidad fiscal que investiga delitos de la seguridad social. El tema acá central es que hay una ley de presupuesto que rige los recursos. Esa ley de presupuesto dispuso que para este año la ANSES haga cargo del sueldo de los trabajadores, importante este tema, y de todos los recursos con ejecución presupuestaria para la UFICES, pero se tiene que hacer cargo la ANSES. Eso significa que
nosotros no tenemos las posibilidades reales económicas, por ley de presupuesto, de hacernos cargos económicamente de los gastos que requiere la UFICES por ley de presupuesto. Hasta el 31 de diciembre tiene que pagar. Ustedes no tienen plata para investigar. No tenemos plata, por lo menos hasta fin de año. ¿Por qué? Pero no tenemos plata porque no nos transfieren el presupuesto. La ley de presupuesto le asignó a la partida presupuestaria 18 millones de pesos para que el ANSES gaste para los UFICES este año. Y lo tiene que hacer. ¿Y todavía no giró un mango? Y ahora hay que pagar sueldos de aguinaldo de junio. Repito que la UFICES es la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Yo lo que te preguntaba es, está bien, no cierra, Gils Carbó dice que va a seguir. Sí. Te pregunto, ¿vos lo relacionás la pretensión del ANSES de cerrar la fiscalía a tu cargo por la denuncia contra la empresa del primo de Macri? Como no tengo el dato real que sea así, obviamente todo entra en el campo de las presunciones. Nosotros hemos hecho, como estas denuncias, muchas otras de sectores vinculados al poder. Una de esas, y hay dos elementos también vinculadas con esta. Una es la denuncia que hicimos a Blaquier, subdirector ejecutivo en ese momento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, relativo a la suscripción de unas obligaciones negociables del FGS. Y una denuncia contra Blaquier. Y el segundo, que esto más reciente, 2 diputados habían hecho una denuncia por también suscripciones de acciones turbias del FGS, de la empresa Solvaindupa, y nosotros aportamos lo nuestro, también denunciamos como unidad fiscal, y esto valió que el juez Bonadío hace 2 semanas ordenara un allanamiento al ANSES. Esto fue la semana anterior a la resolución de la rescisión del convenio, y esa misma semana cursamos al ANSES porque veíamos que no publicaban en el sitio web el movimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, la plata de los jubilados. Cursamos un oficio y para que carguen datos. Desde diciembre no lo hacían. Cargaron datos esta semana. Y yo creo que hay un cúmulo de situaciones. De la cual esta forma parte. Claro. Y el cúmulo de situaciones, en el caso de la seguridad social, ¿a qué responde según vos? Primero... Gibert habló de... están yendo por la justicia laboral y sobre todo por jueces que le fallan en contra. Bueno, además esto no lo dice Gibert, lo dice la realidad. Si no fallan en la dirección que el gobierno pretende, avanzan los juicios políticos o los pedidos de juicio político. En el caso de la fiscalía que tiene que investigar el manejo de la guita de los jubilados. Yo creo que produce un efecto inmediato, como estoy diciendo, que nos desfinancian por un lado, no nos están transfiriendo los fondos, de hecho se dificulta la investigación. Ya de hecho el ánimo de los trabajadores, que tienen la incertidumbre si cobran o no, que les genera una situación ríspida. Gibert, en el caso del pedido del juicio político contra usted y la colega suya Graciela Marino, no es muy fácil de entender ¿cómo se puede pedir un juicio político por un fallo en favor de la paritaria bancaria? Vos dijiste recién que, no lo decía yo, en realidad quien lo dice es Triaca. Justamente su denuncia es, pido libre enjuiciamiento, porque entiendo que lo que resuelve no se ajusta a derecho, es decir, no se ajusta a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es derecho. O sea, esa idea de que... O sea, ¿la paritaria no sería un derecho? No entiendo. La paritaria es un derecho. En este caso, además, era una cautelar. Pero fundamentalmente, lo más importante de todo esto es que ellos mismos están diciendo que la causa por la cual se pretende mi enjuiciamiento es justamente por el contenido de las sentencias, que es más o menos como juzgar a un diputado por lo que dice en el Parlamento. Los jueces estamos llamados, con nuestra manera de ver, a opinar sobre situaciones jurídicas desde la ley. Si no le gusta el contenido de la sentencia, entonces eso no puede dar nunca lugar de juicio político, y esa es la razón por la que se pide el libre enjuiciamiento. Yo antes le preguntaba si se sentía impotente, entre otras cosas, por la malla mediática que hay respecto de esto. Si me sintiera impotente, ya me dijo renunciaría. Que no, tendría que haber... Claro, es decir, no me gustaría que me dieran un sueldo para no tener potencia. Si me dan un sueldo, es porque creo que algo hago.
El gobierno usó la semana de la difusión del índice de desempleo, que es el más alto en los últimos 10 años para el primer trimestre, para hablar de las olas de juicios y de las mafias laborales. Lo que involucró a jueces y abogados, aunque más específicamente citó a los abogados. La pregunta va íncita. La pregunta va íncita, y lo que sí se lee es la degradación absoluta del lenguaje. Porque se está usando el concepto de mafia para cualquier cosa. Y si hacemos una lectura sintomática, por ejemplo, y un enjuiciamiento que pidieron, en nuestro caso, en el de Graciela Marino y el mío, se nos pidió un enjuiciamiento por garantizar la libertad sindical. Unas libertades fundamentales, que es la de concertar convenciones colectivas de trabajo. En el caso de la doctora González Barbich, en el caso del doctor Luis Rafagueli y Diana Cañal, es por haber decidido la reincorporación de empleados públicos. Esto es, lo que les molesta no es los juicios que puedan pasar en las pymes. Lo que da una lectura sintomática es que lo que provocó las denuncias es el ejercicio de la libertad sindical y la existencia de un contrapoder en la empresa. Porque eso es lo fundamental. Es decir, para una concepción ultraconservadora, el castillo, el hogar del inglés es su castillo. Obviamente, dentro de ese hogar, dentro del ámbito de lo doméstico, estaba la relación entre master and servants, entre masters and servants. Esto es, entre el empleador y el doméstico. Todo trabajador era considerado un doméstico. Justamente el derecho del trabajo viene a decir que ese ámbito donde Locke decía que era un monarca con un poder absoluto, empieza a aparecer la Constitución. Y esa es la verdadera discusión. ¿Vamos a tener Constitución adentro de la fábrica o no la vamos a tener? En el caso de la seguridad social, y más allá de las investigaciones, o más acá de las investigaciones que el macrismo pretende cortar en torno de la plata de los jubilados, el fondo de garantía de sustentabilidad, desde el punto de vista político, yo ni te lo pregunto como fiscal acabas de expresar lo que sucede. Estoy hablando de Gabriel de Bedia, antes estaba hablando del juez Arias Gibert. ¿Vos sentís que esto percibís que esto forma parte de un proyecto que avanza en lo previsional hacia los recortes jubilatorios, el aumento de la edad jubilatoria, etcétera? Una de las cosas más tristes de acá es diseñar una sociedad que no sea desde lo colectivo o desde el concepto de socialidad. Y es lo que yo estoy intuyendo, es que se diseñan desde liberalismo, políticas sociales, desde una mirada en donde el acento se pone en lo individual y no en lo social. Partiendo de esta base es que solamente se puede concluir en una seguridad social que no sea ni universal, ni solidaria, ni inclusiva, ni que persiga fines de justicia social. Y esto es lo que a mí me preocupa y muchísimo. Y todo nuestro trabajo desde la Unidad Fiscal de Seguridad Social, desde mi fiscalía, que aparte tengo de Seguridad Social, tiene que ver con la defensa no solo de la sustentabilidad de los recursos de la seguridad social, porque la sustentabilidad por la sustentabilidad misma no tiene sentido. Tiene sentido si yo genero un esquema de fines redistributivos. Y a mí me parece que por lo que se dice, porque no tenemos datos, porque no hay, no se está abriendo el debate para que entre todos construyamos el mejor esquema legislativo, sino por lo que aparenta, vamos a un sistema que a mí me preocupa muchísimo. Eso implica reintroducir mecanismos de sistema de jubilación privada. Todo indicaría que sí. Se está hablando de distintos pilares, pero todo indicaría que sí. Pero lo que es también grave, tan grave como intuir o percibir que se va a hacer esto, es que no se genere el debate. Obviamente, sabemos por qué no se genera el debate, pero esperemos que el día de mañana, o dentro de no mucho tiempo, el Congreso de la Nación no sea una escribanía, en este caso. Sí, en un año electoral me imagino que puede llegar a ser bastante difícil eso, por lo menos en los próximos meses. Están el juez Enrique Arias Gibert y el fiscal Gabriel de Bedia. Gibert, usted decía que le preocupa el cualunquismo del lenguaje, en este caso aplicado a hablar de la mafia, de los juicios laborales, en particular de los abogados laboralistas, el todo por la parte, si se quiere.
¿Cuál es la realidad de la industria del juicio laboral? Primero, que se pueda definir. A ver, la industria del juicio laboral, por supuesto que existe, y existe en todas las empresas que no cumplen, por ejemplo, con la seguridad social, que tienen trabajadores en negro, y eso, por supuesto, o despiden sin causa, y eso motiva que haya demandas. Es decir, si se refieren con industria del juicio laboral a que alguien pueda inventar una demanda, por supuesto que existen inventos, como existen inventos en accidentes de tránsito, como existen inventos en distintos lugares. Perdón, como existen inventos en la justicia penal, en la federal, en Comoropí también. Y para existen armar inventos. Y para armar Existen causas. inventos, pero esos ya son inventos mucho más perversos. Hablamos del invento del tipo que se quiere enriquecer por a ver si pasa, pasa. El que hace si pasa, pasa, esa viveza, generalmente la detectamos y rechazamos demandas. De hecho, es muy importante la cantidad de demandas que se rechazan, y no muchas veces porque se inventó, sino porque no se probó o porque tiene un defecto técnico en el modo de proponer. Cosa que puede suceder. De hecho, además, hay, en este momento que están hablando del crecimiento de los juicios, justamente hay una disminución de los juicios que cualquiera que vaya a la mesa de entradas de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo va a ver que hay menor cantidad de demandas. ¿Hay menos juicios laborales? Hay menos juicios laborales. ¿Y eso por qué sería? Hay varias razones. Primero, porque desaparecen, por ejemplo, las diferencias salariales. Las diferencias salariales son reclamos que hace un trabajador en la relación laboral entendiendo que le han pagado mal. Sí. Si vos aumentás el desempleo, si las condiciones de esperanza de que este derecho sea reconocido son menores, vos vas a tratar de evitar que te echen y en consecuencia no vas a demandar. Lo que hay prácticamente hoy es casi todo despidos. Despido significa que una empresa cerró y no pagó, dio causa o no dio causa, pero en realidad en los casos hay muchos supuestos de empresas que están cerrando, están despidiendo, no están pagando, pero eso no es el resultado de los juicios. Eso es el resultado de una política económica que, al afectar el costo, porque muchos hablan de costo laboral argentino. El otro día escuchaba a un representante del menemismo que decía, hablaba de costo laboral argentino. Cuando hablamos de costo laboral argentino, decimos que el costo laboral argentino son salarios, ahí mismo estoy definiendo al trabajador como no argentino, porque para el trabajador el salario no es un costo. Pero es lo que se viene, lo que ya está, el tema de bajar el costo argentino para aumentar la competitividad. Es que si bajamos, el costo argentino se aumentó. Cuando vos acabaste con el subsidio a las pequeñas empresas de la energía, cuando acabaste, estás dándoles a empresas que están produciendo en condiciones de monopolio esta energía, el precio que quiere el monopolio, pues con seguridad que el costo laboral argentino se agranda y mucho más que por cualquier juicio y que por cualquier salario. Eso es lo que le pasa hoy a las pequeñas y medianas empresas argentinas que no están en condiciones de competir. Eso es lo que pasa cuando se cierra el CONICET y eso es lo que pasa cuando no estás apostando en la educación de calidad. Porque si el objetivo es crear una economía en la que tenemos fundamentalmente que exportar elementos extractivos, sea minas, sea soja, pues la cultura que necesita esa producción es la cultura de los esclavos del antiguo Egipto. Es el juez Arias Gibert. En el caso previsional, Gabriel de Bedia, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Largo el título, digámosle oficio, pero a cada rato, claro, pero a cada rato hay que aclararlo. ¿Cuál es el principal síntoma o la principal exposición que tiene el curro con la plata de los jubilados? A ver, hemos crecido con... se roban la plata de los jubilados, hemos crecido con... vamos a meter mano en esa caja de corrupción. Y vos desde adentro, como fiscal, podés contestar que... Sí, primero hay un concepto, y vuelvo, Enrique, por un poco tus conocimientos y especialidad del tema del lenguaje. Es preocupante ya cuando se habla de ahorro de los jubilados. ¿Por? Primero, es un fondo solidario que se sostiene en cuanto a lo que es recursos, primero por aportes y contribuciones patronales y de los trabajadores, pero
hay un 45%, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del Fondo Solidario que se sostiene con el aspecto impositivo, que vienen de tributos, con lo cual estamos hablando ya de un aporte de toda la comunidad y no de ahorro. En el lenguaje y en el tema ahorro hay toda una visión típica del derecho privado, una visión mercantilista, liberal, que el ahorro tiene por lo general una noción de individual y por eso en el año 94 pudieron poner tan fácilmente un sistema de capitalización de ahorro individual, porque siempre se trabajó el cerebro de los grandes medios poderosos, que es el ahorro. Entonces van a decir la plata de los jubilados. Yo digo no, es la plata de toda la sociedad, y como es de toda la sociedad tiene que ser redistributivo. Segundo tema, el tema, recuerdo que no hace mucho, y era titulares de diarios, que se hablaban de la industria de los juicios previsionales. Sí. Primero yo quiero aclarar que más o menos a través del SIPA cobran cerca de... ¿A través del SIPA, el Sistema Previsional Argentino, sí, más o menos cobran 7 millones de jubilados. 6.900.000, más o menos. 6 millones y 7 millones de jubilados. Los que inician juicio no llega ni al 4%, es el 3, y pico %. Es decir, que son pocos los que inician juicios, con lo cual la industria del juicio no es tan así en la materia previsional. Y lo que a mí me preocupa, es el que tiene que ver con todos estos curros, tiene que ver el concepto de para qué es ese fondo de la seguridad social. Ese fondo de la seguridad social es la herramienta que hay para redistribuir y la seguridad social. Todo lo que no se sustente en la universalidad, en la solidaridad, en la inclusión, en la justicia social, en todos estos aspectos, no estaríamos hablando de seguridad social, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tomar decisiones que repercuten en la seguridad social desde una filosofía liberal, y por lo tanto eso no tiene nada que ver ni con seguridad social ni con política de seguridad social. Y yo creo que ahí está el principal, lo más parecido a negocio o algo que me pueda a mí hacer ruido en la cabeza, que en este aspecto son directamente las políticas direccionadas desde las grandes corporaciones que repercuten en la persona de carne y hueso que camina por la ciudad de Buenos Aires y que repercute mucho más en las personas que tienen una condición de vulnerabilidad estructural. Y ahí está el tema. Ahí tenemos que dirigir los recursos. Gibert, para cerrar, se presume que la ofensiva contra la presunta mafia de los juicios laborales y contra los jueces que fallan en contra va a acentuarse. ¿Esto atemoriza? Si usted, no sé cuánto puede contestar la pregunta. Ahora puedo contestar diciendo que yo... ¿Cuántos jueces discúlpeme, ¿cuántos jueces laborales se asustan si el gobierno procede a pedir juicio político a los que fallan en contra? Se supone, y en este aspecto yo estoy... No me diga que se supone, que ninguno se asusta porque... A ver, aclaremos esto. Dicen los yanquis, y en eso es lo único que los admiro a los yanquis, o por lo menos lo principal que les admiro, es que dicen que el juez es aquel que nada espera ni nada teme. Tenemos un esquema en el cual lamentablemente se espera demasiado y se teme demasiado, porque en definitiva tiene que ver con lo que decía Spinoza. El arte de los tiranos consiste en trabajar con el miedo y con la esperanza. Fíjense que así es como se esclavizan los pueblos. Tratado teológico político. ¿Cuánto saben ustedes del funcionamiento interno del gobierno en términos de producir inmediatamente pedidos de juicio político si hay fallos como el que lo perjudica a usted? No tenemos demasiado experiencia en cartomancia, quiromancia, no podemos saberlo. Pero hay una suerte de protocolo que pudiera estar advirtiéndose respecto de que frente a determinados fallos desde el Consejo de la Magistratura se produce... me parece que en realidad yo haría un análisis más estructural y no entrar en una subjetividad que no conozco ni se puede conocer. Es decir, lo primero que hay que tener en claro es que para los sectores de dominio y de poder, todo derecho de los sectores no hegemónicos se trabaja dentro del dinero precario, cosa que sucede mucho en seguridad social y se ha visto en no quiero y saco derechos subjetivos que había dado de golpe y con un plumazo. ¿Por qué? Porque es precario. ¿Y qué es lo precario? Lo que se obtiene con preces. O sea, es lo que se ruega a alguien. Y eso es lo que los configura.
Y solo una cosita sobre seguridad social. Si hay algo que es falso, es que el dinero de las jubilaciones sea de plata de los jubilados. Primero, la seguridad social es para cubrir contingencias sociales que afectan a los humanos. Obviamente no afectan a las empresas y los capitales, por eso es siempre objetivo de destrucción. Y en segundo lugar, el dinero es o de impuestos o del aporte de los activos. Por lo tanto, cuando nosotros incrementamos la cantidad de activos, lo que estamos incrementando es ese dinero que va a ir para los jubilados. Esa fantasía de que fuera un ahorro en que alguien lo tiene guardado es una mentira y una operación ideológica absoluta. Gracias a ambos por haber venido. No, gracias a vos. El juez Enrique Arias Gibert, juez de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, y Gabriel de Bebia, el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social.